Bendiciones a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando nos están escuchando. Soy el predicador del Ministerio Unidos en Cristo. Nomás hacemos este video para dejarles saber que aquí estamos los domingos, los miércoles a las 7 de la tarde a servicios en persona. Los invitamos, esperamos que nos puedan acompañar. Nomás para si gustan acompañarnos en persona, la dirección para que lo tengan es 104 Light Road, Oswego, Illinois 60543. 104 Light Road, Oswego, Illinois 60543. Si gustan acompañarnos en persona, tenemos servicios los domingos a las 7 de la tarde, miércoles a las 7 de la tarde. También vamos en vivo en Facebook, en la página Ministerio Unidos en Cristo, cada miércoles, cada domingo. Si gustan ver las prédicas, los estudios bíblicos que hacemos aquí, para que tengan una idea, ¿verdad? Y si gustan escuchar los videos que ya tenemos ahí, bienvenidos, adelante, ¿verdad? Y si gustarían acompañarnos en persona o también por los videos en vivo en Facebook, los invitamos también. Si gustarían contactarnos, también oramos por la gente. Les digo por experiencia, hemos visto cómo Dios transforma, restaura, cómo Dios sana, libera a las personas, a familias. Hemos visto familias restaurados, gracias a Dios. Si están en necesidad de oración, siendo por caso de salud, por familia o cualquier otra petición que tengan, si gustarían contactarnos, es por medio del número 331-257-8037. Otra vez, 331-257-8037. Pueden contactarnos por medio de mensaje directa, llamada directa, también por medio de WhatsApp, siendo mensaje o llamada. Ese es el número del Ministerio Unidos en Cristo. Si gustarían contactarnos, si están en necesidad de oración, oramos en persona. Si gustan que oremos por ustedes en persona, pueden venir los domingos, los miércoles, y ahí nos avisan si están en necesidad de oración y gustan que oremos en persona. O también, si gustarían, oramos por teléfono también. Nomás nos avisan si están en necesidad de oración. Aquí estamos para apoyarlos, porque siempre Dios es el que hace todo, en el nombre de Jesús. Bueno, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Los invitamos, esperamos que nos puedan acompañar, siendo en persona, siendo también por los videos en vivo en Facebook. Y también si conocen a alguien que habla inglés, o si hablan inglés o prefieren servicios en inglés, estudios bíblicos en inglés, o conocen a alguien que habla inglés y que quiere acercarse más a Dios, escuchar más de Dios, escuchar más de la Biblia, también contacten al número 331-257-8037 y nomás le mandan un mensaje que están interesados en los estudios bíblicos de inglés. Los hacemos cada domingo a las 12 de la tarde. Los invitamos, esperamos que nos acompañen. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Amén. El campo de la batalla más fuerte es aquí en la mente. Cuando Dios nos creó, somos espíritu, ¿verdad? Así como Dios es espíritu, también cuando nos creó, también nos creó en un espíritu, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este cuerpo es nomás el traje, el disfraz, el cajón, pero lo que está dentro es el nosotros, que es el espíritu, ¿verdad? El espíritu es el quien quiere hacer la voluntad de Dios. Hasta Jesucristo dice que el espíritu es animosa, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere orar, quiere acercarse a Dios, ¿verdad? Y tenemos un alma. El alma, y hoy vamos a ver el alma un poquito más, porque consiste de diferentes partes. Por ejemplo, la mente, la voluntad y las emociones. Y también tenemos el cuerpo, los huesos, los tendones, la sangre, los músculos, nuestra piel, el pelo, los órganos. Todo eso es el cuerpo físico, ¿verdad? Y también incluso los 5 sentidos. Por ejemplo, ahorita estoy tocando la Biblia, o los estoy viendo a ustedes, o me estoy escuchando mi propia voz. Esos son los 5 sentidos físicos. ¿Por qué? Porque tenemos el cuerpo físico. Y cuando una persona fallece, deja este cuerpo, pero el espíritu y el alma son eternos. No crecen, no nacen, no mueren, nomás existen. Permanecen. Entonces este cuerpo se queda aquí en la tierra, y el espíritu y el alma se va conforme a como Dios dice, ¿verdad? Entonces hoy vamos a pedirle a Dios que nos renueve la mente. Amén. Lo que es impresionante es que el enemigo, donde nos ataca mucho, es la mente. Nos ataca diario. El enemigo está lanzando lo que llamamos dardos. Ahora, ¿qué son dardos? Son pensamientos que no vienen de Dios ni de nosotros mismos. Pero ¿saben qué? Lo que es impresionante es que cuando los espíritus inmundos o el enemigo lanza dardos,
No está lanzando dardos como a tercera persona. Por ejemplo, si una persona se sentó enseguida, ¿verdad? Y viene un pensamiento, el enemigo no va a decir, mira esa persona cómo se ve o cómo se viste, mira qué ropa sucia tiene, ¿verdad? Sino que el enemigo va a decir, ay, qué ropa sucia tiene esa persona, ¿verdad? Para que pienses que es tu propio pensamiento. Y como hay unos, y yo antes incluso era uno, que nomás soltaba lo que pensaba, ¿verdad? Diario, el enemigo está lanzando diferentes pensamientos que no van conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que causen pleito o estrés o ansiedad, o a lo mejor el enemigo te recuerda que tienes que pagar esto e ir allá y pagar esto y el otro, ¿verdad? O puede ser que el enemigo te lanza dardos para que insultes a una persona o para que comiences una discusión con un familiar o algo como así, ¿verdad? Eso es por qué nosotros tenemos que acercarnos más a Cristo. Porque cuando comenzamos de acercarnos más a Cristo, Dios comienza de obrar en nuestras vidas. Él comienza de obrar en nuestras mentes también. Y también nuestros pensamientos comienzan de transformarse para que sean conforme a la voluntad de Dios. Para que nuestros pensamientos sean positivos. ¿Cómo podemos saber que un pensamiento viene de Dios o del enemigo? Bien fácil. Un pensamiento de Dios es completamente bueno, correcto, positivo. Trae paz, trae tranquilidad, trae amor, gozo, felicidad, ánimo, ¿verdad? Si Dios te da una palabra para una persona, lo puedes reconocer porque tienes esa seguridad, ese ánimo para dárselo a esa persona, ¿verdad? Pero si es un pensamiento del enemigo, un dardo del enemigo, comenzamos a sentir emociones negativas, sentimientos negativos, siendo estrés, ansiedad, duda, puede ser coraje, enojo, amargura. Entonces, así es como podemos reconocer pensamientos que vienen de Dios o del enemigo. Vamos a ver Salmo 94 y vamos a ver a versículo 11. Dice, el Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son vanidad. El Señor conoce nuestros pensamientos. Pero lo que es interesante es que dice que son vanidad. Y hasta dije, ¿cómo que son vanidad? ¿Verdad? Y pues en mi propia opinión, y sí, la verdad, hay muchas veces que comenzamos de pensar o a veces sobrepensar cosas, ¿verdad? A veces complicamos las cosas con nuestros pensamientos, diciendo, es que qué tal si esta persona dice esto y esto y el otro, o por ejemplo, si una persona va al doctor y decimos, ¿qué le va a decir? O qué le va a pasar? O qué tal si le dice esto y el otro, ¿verdad? Y la persona sale del doctor y le preguntas, ¿cómo fue? Y nos dice, bien. Y le preguntas, pues, ¿qué más? ¿Qué te dijo? ¿Qué dijo el doctor? Y nos dice, nada, nomás que haga esto y esto y el otro. Y tú estás como, pues, ¿cómo? Yo pensaba que te iba a decir esto, el otro, acá, y ahora te estresaste, te trajiste preocupación. ¿Por qué? Por nada, ¿verdad? Y eso es porque a veces nuestros pensamientos puede ser vanidad. Y he visto esto en mi vida también, que a veces yo también comienzo de pensar y pensar y pensar y digo qué va a pasar, o cómo se va a hacer, o cómo vamos o de dónde vamos a sacarlo, o algo como así, ¿verdad? Pero Dios conoce nuestros pensamientos. Y eso es porque Dios quiere transformar nuestros pensamientos para que sean conforme a su voluntad. Como digo, nuestros pensamientos tienen que ser de bendición para nosotros. Porque allí es donde comienzan muchas cosas. Comenzamos de pensar, haciendo pensamientos positivos como esta persona está bien, o gracias a Dios que hay lluvia, gracias a Dios que tengo una casa, un trabajo, o puede ser pensamientos negativos como cómo le voy a sacar, o cómo voy a ir para allá, o qué le va a pasar a esta persona, cómo le va a ir. Eso es porque tenemos que comenzar a acercarnos más a Cristo, a someter nuestro espíritu, alma y cuerpo, incluso nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, para que Cristo pueda transformar nuestros pensamientos para que sean pensamientos de bendición, pensamientos de edificación, pensamientos que son conforme a la voluntad de Dios, pensamientos positivos, ¿verdad? Ahora, el alma consiste de tres partes, ya vimos una, la mente, ¿verdad? ¿Qué es la mente? La mente son nuestros pensamientos, de dónde comenzamos de pensar, siendo los planes que vamos a hacer. También Dios habla a través de los pensamientos de la mente también. Hay veces que Dios va a traer palabra o revelación a nuestras mentes.
La mente consiste de tres partes. Y estas tres partes de la mente son el consciente, subconsciente e inconsciente. ¿Qué es el consciente? El consciente es la parte donde podemos percibir las cosas de ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estamos conscientes. Estamos aquí hablando, platicando, estamos recibiendo de la palabra, leyendo la Biblia, ¿verdad? Eso es el consciente. ¿Y qué es el subconsciente? El subconsciente es donde hemos aprendido cosas, ¿verdad? Siendo de nuestros maestros, de un video o de nuestros seres queridos, pero no nos acordamos al momento, ¿verdad? Hasta a veces decimos, ay, ¿qué me dijo esa persona? Y estás como ahí acordándote, ¿verdad? Eso está en lo subconsciente, ¿verdad? Y el inconsciente es muy impresionante porque es la parte más grande del cerebro. Y ahí es donde están nuestros pensamientos y las imágenes que hemos visto, siendo en videos o en películas o afuera, pero que se nos han olvidado, ¿verdad? Y tenemos que como recordarlos un poquito, ¿verdad? Y eso es la cosa que también hay que pedirle al Espíritu Santo, que sane, libere, restaure el consciente, subconsciente e inconsciente. ¿Por qué? Porque el subconsciente y el inconsciente, ¿verdad? Puede tener imágenes, pensamientos, palabras, recuerdos que pueden causar miedo o temor o trauma o estas diferentes cosas, ¿verdad? Que a veces nos recordamos y decimos, ay, ¿cómo me acuerdo de eso, verdad? O a veces hemos hecho cosas, ¿verdad? Y nos trae culpa o vergüenza. Y les digo por experiencia, yo antes que conocí a Cristo, me recordaba de las cosas que decía o las conversaciones que tenía con personas, con mis amiguitos en la escuela, y me acordaba y hasta decía, ay, qué tan vergonzoso es eso para mí, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estaban en mi inconsciente, me estaba recordando, ¿verdad? Y eso es por qué hay que pedirle a Dios que saque todo mal recuerdo de nuestros pensamientos, toda imagen que nos causa tropiezo o que nos distrae o que no causa bendición o que no es de edificación. Hay que pedirle a Dios que borre esas imágenes incorrectas, siendo de películas de terror o siendo de videos que no son correctas, ¿verdad? O si hemos escuchado enseñanzas o consejos que no nos han ayudado, o puede ser que los recibimos de niño. Por ejemplo, lo que hemos aprendido, si un padre le dice a un hijo, tú tienes que ser macho, un hijo, no tienes que llorar, los hombres nunca lloran. Pues eso es una mentira, todos lloramos, ¿verdad? Aún yo mismo he llorado, y está bien, ¿verdad? Aunque somos hombres, los hombres también lloran porque tienen sentimientos. O si uno dice, tú no confíes en nadie, ¿cómo? Hay que confiar, hay que tener amigos, aliados, colegas, familia. Ahora sí, si perdemos la confianza con otro, pues ahí que Dios nos guíe, ¿verdad? Y que Dios nos sane, nos libere, ¿verdad? Pero no confiar en nadie. Imagínense, ¿qué tal sigue el punto? Que Dios nos libre de esto, pero si no confiamos en Dios, ¿qué va a pasar ahí, verdad? Hay que poner toda nuestra confianza en Dios. Y hay muchas más enseñanzas como esos, ¿verdad? Y que Dios nos quite toda falsa programación de nuestra mente. Comencé a hacer unos meses después que seguí a Cristo, algo que Dios me ha puesto en mi corazón, que me dice, deja todo lo que te han enseñado, deja todo lo que has aprendido, déjalo al lado y sígueme a mí. Y dije, ok, Señor, ¿verdad? Y comencé a seguirlo desde ahí. Y lo que es tan impresionante es que tantas cosas que he aprendido de la Biblia que van en contra de mi propia ideología, dije, pues ¿cuál es correcto? Y pues la Biblia es correcto. Mi propia ideología no es perfecto, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es completamente perfecto. Y eso es porque tenemos que acercarnos a Cristo, leer la Biblia, estudiar la Biblia, escucharlo, recibirlo en cualquier manera para que nosotros veamos lo que verdaderamente es la verdad. La Biblia nos va a enseñar cosas que no hemos aprendido o que van en contra de nuestra propia ideología. Pero es tan impresionante cuando comenzamos a conocer a Cristo, que eso es lo que les llamamos fortalezas mentales, comienzan de romperse. Esas fortalezas mentales, esa falsa programación que recibimos, comienzan de salir, comienzan de romperse, porque Dios comienza a enseñarnos qué verdaderamente es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Eso es porque cuando estamos leyendo la Biblia tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Va a haber cosas que no hemos aprendido y que están en la Biblia y decimos, pues ¿cómo? ¿Verdad? O ¿cómo lo hago? O ¿cómo se hace? O ¿cómo que nunca me han enseñado esto? ¿Verdad?
Eso es porque tenemos que tener un corazón dispuesto para que estemos recibiendo de la Biblia completamente. No poner nuestra propia ideología en la Biblia, sino que dejar que la Biblia, la palabra de Dios, entre en nuestras mentes y nosotros agarremos nuestras creencias conforme a la palabra de Dios. Vamos a ver a 1 de Corintios capítulo 2, vamos a ver a versículo 16. Dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Hay que pedirle a Dios que continúe de transformar nuestras mentes. Cuando rendimos nuestra mente o sometemos nuestra mente a la obediencia de Cristo, a la voluntad de Dios, Dios comienza de transformar nuestra mente para que sea como la mente de Cristo, para que tengamos los pensamientos de Cristo. Entonces el alma consiste de 3 partes, ¿verdad? Primeramente es la mente, ¿verdad? Y lo segundo es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la parte donde podemos hacer las decisiones, ¿verdad? Y lo que es muy interesante es que en esta parte Dios no se mete. Aparte, si le damos el permiso que se meta, no se mete con nuestra voluntad. Dios nos dio libre albedrío para que nosotros podamos aceptar a Cristo voluntariamente. Cristo no quiere que seamos como robots que nomás lo sigamos porque nos creó así, sino que Dios quiere que nosotros lo sigamos voluntariamente. Aquí estamos por voluntad, amén. Aquí estamos porque voluntariamente queremos estar con Dios, ¿verdad? Y lo que es tan impresionante es que nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando Cristo nos enseña cómo orar, Él dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego que dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra, así como en el cielo. Que no se haga la mía, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Hay muchos, incluso yo antes, que inconscientemente construimos nuestro propio reino diciendo: yo lo puedo hacer, yo voy a hacerlo solo, yo no necesito ayuda, yo voy a salir solito, yo intento de solucionarlo solito, ¿verdad? Pero allí es cuando tenemos que reconocer: he construido mi propio reino. Padre, te pido perdón. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, no el mío. Porque la verdad, a veces nosotros intentamos hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Y no sé si les han pasado, ¿verdad? Que a veces intentamos hacer nuestro propio plan y luego no sale como queríamos, ¿verdad? Me ha pasado a veces que intento hacer mi propia voluntad, mi propio plan, y no sale completamente bien o no sale conforme como a mí me gustaría, ¿verdad? Pero lo que es tan impresionante es cuando le decimos a Dios: Padre, hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi familia, hágase tu voluntad en mi hogar, no la mía, hágase la tuya. La voluntad de Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque Él ve el fin de la película. Él sabe qué va a pasar en toda nuestra vida, en cada situación. Él sabe cada decisión que vamos a tomar. Él sabe cada palabra que vamos a decir. Y Él sabe qué año, qué día, qué semana, qué segundo Dios nos va a llamar para ir y a pedirle cuentas. Y hay que rendir nuestra voluntad, hay que someter nuestra mente, nuestra alma, nuestra voluntad a la obediencia de Cristo. Entonces el alma consiste de la mente, de la voluntad, la tercera parte, las emociones. ¿Qué son las emociones? Es la parte más sensitiva del alma. Es donde enseñamos que estamos sintiendo al momento o cómo reaccionamos a unas noticias o cómo actuamos con una persona. Vamos a ir a 2 de Corintios, al capítulo 11 y versículo 3. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando. Y lo que es interesante es que dice que le tema, que así como Eva fue engañada por la serpiente, que es el enemigo, que también nosotros puede ser que nos estamos desviando de un compromiso puro y sincero con Cristo. Y sí, la verdad,
El enemigo puede influenciarnos a través de nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Tanto que hasta nos afecta las emociones. Hay muchos, incluso yo antes, que actuaba con mis emociones, siendo que si me enojaba, actuaba así, enojado. O si estaba feliz, así actuaba, con felicidad, ¿verdad? Y hay muchas personas que son así, pues que actúan con la pura emoción. Pero lo que es muy interesante es que la madurez, cuando uno es maduro, no va y no actúa conforme a su emoción, sino que conforme a lo que ha aprendido, ¿verdad? Y así también, Dios no quiere que nosotros actuemos con nuestras propias emociones. Hasta dice la Biblia, si te enojas, no peques. Y sí, la verdad, a veces nos toca a nosotros que de vez en cuando, pues, actuamos por emoción o decimos algo con esa emoción como... O a veces pues vamos un poco más allá porque nos sentimos tan contentos o felices, o puede ser que uno se enoja y suelta una palabrota que luego después de tiempo dice, ay, ¿por qué lo dije así? Y eso es porque tenemos que tener con cuidado. En vez de actuar la misma manera o conforme a como nos sentimos, hay que actuar conforme a como Dios quiere que actuemos. No tenemos que actuar así con las emociones, sino que conforme a como Dios dice en su palabra, con amor, con humildad, con autoridad, con esa fuerza, pero también con esa ternura que viene de Cristo. Y hay que entregar nuestras emociones a Cristo para que nosotros sientamos conforme a como Dios quiere que sientamos. Lo que es tan impresionante es que Jesucristo sentía compasión cuando veía a las multitudes, los veía como ovejas sin pastor. En vez de verlos con ira o con enojo, diciendo, ustedes han pecado así, 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 Él los vio con compasión. Y también nosotros hay que rendir nuestras emociones y someter nuestras emociones a la voluntad de Dios, para que no seamos influenciados por las tinieblas o por otras cosas a través de los 5 sentidos. Y luego pues actuemos conforme a cómo nos sentimos, ¿verdad? Sino que actuemos conforme a como Dios quiere que actuemos. Con amor, con autoridad, con esa seguridad, pero también con esa ternura.